¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán. Bueno, es un gusto hoy presentarles la conferencia del ingeniero Emiliano Rafel, que va a tratar sobre el tema Big Data e Inteligencia Artificial en las comunicaciones. El ingeniero Emiliano Rafel pertenece al área de Big Data de la firma Movistar del Grupo Telefónica. Le damos la bienvenida a Emiliano y te doy el pase, Emiliano, si arrancamos con la conferencia. Muchas gracias, Omar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y el espacio para poder presentar. Les voy a estar compartiendo la presentación. Lo que les pido es si me indiquen si la están visualizando. Entiendo que ahí ya se está compartiendo la presentación. Bueno, como me presentó Omar, mi nombre es Emiliano Rafel, yo trabajo en Movistar en la dirección de Big Data, soy el responsable de lo que es Luca, que luego les cuento de qué se trata, y de lo que es Big Data operativo. ¿De qué vamos a estar hablando? Y la idea es empezar les voy a contar un poco qué es Big Data para nosotros, qué es Big Data a alto nivel, y después es contarle la idea de unos casos de uso en los cuales nosotros desde Movistar desarrollamos tanto para uso interno, es decir, para uso como desde Movistar usamos los datos y las distintas herramientas de Big Data, pero también casos en los cuales nosotros contribuimos con el gobierno o con distintas otras empresas para generar valor en esas empresas. Primero lo que me gustaría que charlemos o mostrarles una gráfica de esta imagen. Esta imagen a mí particularmente me gusta mucho mostrarla porque básicamente es nuestros orígenes. Esta imagen lo que les está mostrando. Básicamente esta imagen lo que les está mostrando es cómo inició la telecomunicación, que básicamente era una persona física que conectaba a una persona A cuando quería llamar a una persona B. Y esto, lo más interesante de esto es que esto no es hace mucho tiempo atrás, esto debe tener un poco menos de 150 años, o la primera llamada telefónica se hizo hace menos de 150 años. Y de este estadio pasamos a este estadio, que es qué es lo que pasa en Internet en un minuto. Y acá es donde empieza lo que uno conoce como Big Data o la explosión de los datos o la dinamización de los datos, que básicamente es, solo para darles algunos ejemplos, en un minuto se ven 4,3 millones de videos de Internet. Esta charla puede durar 40 o 40 minutos, media hora. Fíjense lo que está pasando en cada minuto si esto lo multiplicamos por 30, el volumen de información que estamos generando. Y por ahí esto atado con la imagen que vimos antes, en donde era la persona que conectaba los cables, esto solo pasó, como les dije antes, en 150, un poquito menos de 150 años, con lo cual la revolución esta fue bastante rápido y el avance de la tecnología lo que permitió es esto. Ahora, ¿qué es Big Data? Big Data, si lo ven en las bibliografías, una manera gráfica y fácil de explicarla es con las 3B. Después les cuento la cuarta, ¿no? Pero las 3B primero es la B de volumen, que básicamente es volumen, cantidad. Lo que les mostraba antes, y si atamos esto con el gráfico de un minuto, imagínense el volumen que se genera por día debido a todos los usos que las personas y las máquinas y las plataformas hacemos por medio de datos, básicamente por el uso de Internet. Solo para darles un ejemplo y por ir más terrenal o más cercano a nosotros, una de las fuentes que tenemos de datos ronda aproximadamente los 1.000 millones de registros por día. Y estamos almacenando un poco más de 2 años, con lo cual imagínense de esa fuente sola o esa información sola, el volumen que estamos teniendo. Otro punto interesante de Big Data es la velocidad. Como les decía antes, lo que pasa en un minuto es muy rápido, con lo cual lo que se está sucediendo con todo el mundo de Big Data y la explosión de los datos es mucha velocidad y mucho volumen. Pero no solamente eso, sino hasta la tercera B, que es la variedad. No son siempre los mismos, o son siempre el mismo tipo de dato o estructura de dato, sino que tenemos datos de movilidad, si quieren, de geoespaciales, de localización de personas o localización de artefactos. Tenemos datos de string, lo que sería una cadena de texto. Imagínense lo que ustedes cuando chatean o hacen una publicación en Facebook o en Twitter. Tenemos lo que es visualizaciones de Internet, con lo cual es mucha variedad. Con lo cual estas son las famosas 3B que cuando uno habla de Big Data se refiere. Básicamente, como para que quede claro, volumen, mucha velocidad
y mucha variedad en el tipo de datos, en el tipo de información que se puede recolectar. Ahora, la bibliografía también agrega una cuarta B, que es la B de valor. O sea, no tiene sentido desarrollar o analizar o entender estas tres B si eso no genera un valor para la compañía, para la sociedad. Y valor no lo vean solo, no lo miremos solo como valor monetario, como dinero. El ahorro, en base al análisis de datos, ahorrar un tiempo de viaje es valor. Estamos ahorrando tiempo a las personas que viven en una sociedad. Por lo cual, lo que les quiero decir, para mí, desde mi punto de vista, la B de valor es lo que da sentido a las otras tres. Sin esa B no tiene sentido encarar algún proyecto de Big Data o encarar algún análisis con plataformas y algoritmos de Big Data, porque no vamos a generar ningún valor. Por ahí, atando esto un poco con la industria en la que yo formo parte, que es la industria de las telecomunicaciones, este gráfico lo que les muestra, ahí les voy a habilitar el puntero. Este gráfico lo que está mostrando es en el 2003, a partir del 2013, estimado al 2020, cómo era la proporción de los ingresos que generaba la industria telco en general. Esto no habla solo de Movistar, es en general. Lo interesante acá es que en el 2003, o en las décadas más llegando al 2010 y 2013, el 55% de todos los ingresos que generaba la industria de telecomunicaciones eran de la voz. Es básicamente la voz, una llamada telefónica, o por la red fija o por la red móvil. 43% era lo que era datos, ya sea fija principalmente y un poco de móvil, y un 1% de lo que es datos no humanos y servicios digitales. Lo interesante de esto es ver cómo drásticamente está cayendo la proporción de lo que es voz, y hoy en el 2020 se estima que el 10% en general en toda la industria proviene de la voz, un 67% de lo que es pero datos generados por humanos, y un 14% y casi un 25% es lo que nosotros decimos la explosión de los datos, que es básicamente datos no humanos, que ahí incluimos todo lo que es IoT, y un 14% de servicios digitales. Solo para darles algunos ejemplos de IoT. Un IoT puede ser algún sensor en algún recolector de basura que esté midiendo la capacidad de carga que tenga ese recolector para disparar una alarma e informar a la empresa que tienen que ir el camión de recolección de basura tendría que ir a vaciarlo. Eso es un sensor que básicamente genera datos continuamente y mediciones continuamente y no está generado por un humano, no humano. Y después lo que es servicios digitales es toda la información o toda la explotación analítica y los productos de valor que se pueden generar en base a la explotación y al conocimiento que tenemos en base a estos datos. Y acá donde entra, si quieren, una unidad de negocio que es Luca. Luca es la unidad de negocios de Movistar para todo lo que es soluciones de Big Data. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Esto lo que nos permite es, en base a la información que nosotros tenemos de nuestros clientes, y obviamente siempre cuidando la privacidad y la anonimicidad de los datos, generar valor para terceras compañías, gobiernos o compañías privadas, en base al análisis de esos datos. Y esto puede ser información, imagínense, entender un comportamiento crediticio o entender un grupo de personas, cómo es el patrón de movilidad de esas personas, para ayudar a una municipalidad a diagramar mejor su transporte público. Esta es una unidad de negocio que está disponible a nivel global en todas las operadoras, o en las principales operadoras, que está Telefónica. Y vamos a entrar un poco más en detalle en lo que nosotros denominamos Smart Steps o pasos inteligentes, que básicamente es cómo nosotros desde Movistar explotamos y utilizamos Big Data para dar soluciones a distintas industrias o a distintas verticales. Un ejemplo es transporte. Nosotros podemos empezar a ayudar a distintas empresas de transporte a entender cantidad de viajes que se realizan entre distintas zonas y entender esas cantidades de viajes, qué población es la que lo está realizando. Y acá es donde entra interesante el tema del Big Data, de que no solo es entender son tantas cantidades de viajes, sino qué población es la que está realizando ese viaje. ¿Son hombres, son mujeres? ¿De qué rango etario son? ¿Qué nivel socioeconómico son? Una segunda vertical, si quieren, es turismo. Básicamente con turismo lo que podemos ayudar es a entender a los distintos, si quieren, entes de turismo o a los principales gobiernos o empresas en la planificación de proyectos de turismo, en el incentivo de zonas turísticas que no están siendo explotadas como se deberían explotar. Acá lo que buscamos es entender
acuerdos pueden ser un posible acuerdo de turismo. Imagínense que nosotros podemos entender, y un caso como para plasmarlo un poco, ¿no? Podemos entender el turismo que está recibiendo, por ejemplo, Tafí del Valle. ¿Es un turismo que solo recorre Tucumán o también lo complementa con Salta? Y si ese volumen puede llegar a ser importante, ahí es donde empieza el valor que yo les decía, que por ahí lo conveniente o una iniciativa podría ser empezar a hacer acuerdos entre las dos provincias para potenciar el turismo. Y ahí es donde ya eso me refería el valor. Este es el valor que yo les quería transmitir, que no es solo valor económico. Después entender lo que es retail, acá lo que podemos entender, imagínense como retail una tienda de supermercados grande, en donde se pueden entender dos cosas. Por un lado podríamos entender cómo es la movilidad dentro de esa tienda, o dentro de esa tienda grande, para entender cuál es el flujo de movilidad, o cómo las personas recorren esa tienda o ese shopping, y poder entender, si quieren un supermercado, imagínense, un determinado producto, cómo está performando en un determinado lugar de la tienda. Hay determinados lugares que yo puedo colocar un producto que se puede vender bien, pero si quieren, si lo coloco en otro lugar de la tienda, puede ser que se venda más en función de la movilidad de las personas y de cuántas personas recorren y pasan por esa góndola. Y por otro lado, lo interesante en todo lo que es retail es entender, más allá de las personas que entran al supermercado, esas personas, ¿qué origen tienen? ¿De dónde vienen? Las personas que entran a un determinado supermercado, como por ejemplo, son personas que hacen compras aledañas, digamos que son de ese mismo barrio, se trasladan, son personas que van esporádicamente, son personas recurrentes, son hombres, son mujeres, de qué nivel socioeconómico son, y ahí es donde entramos en los distintos perfilados para determinar ese grupo. Y después en todo lo que es media, que básicamente tomémoslo como lo que es publicidad en vía pública. Acá lo que buscamos es entender o ayudar a las empresas o a los gobiernos a medida que van a diseñar una campaña publicitaria en vía pública, poder entender en las distintas zonas cuál sería la población que sería factible que pueda pasar por esa publicidad, y entender esa zona cuál es el perfil de gente o el perfil de comportamiento que tienen esas personas para ver si va acorde o no con la campaña de publicidad que quiero hacer. Estos son cuatro ejemplos a alto nivel. Ahora, lo que quiero dejar en claro, y por ahí me tomo un minuto para contarles esto, es cómo nosotros trabajamos con la plataforma de SmartStep. La información nosotros la obtenemos de lo que es la señalización de nuestras antenas, o sea, todo celular, independientemente la compañía que uno tenga, el celular se conecta a una antena. Esa antena está ubicada en un punto de la ciudad que tiene una latitud y una longitud. Nosotros de esa manera es como empezamos a entender en forma anonimizada dónde está cada persona. Eso después se anonimiza. ¿Qué quiere decir? Acá lo interesante de esto es no trabajamos en el sentido de Emiliano Rafael se encuentra en este lugar y tiene este patrón de movilidad, porque no lo podemos hacer. Lo que hacemos es, tenemos determinadas personas que tienen determinadas características similares a la de Emiliano Rafael, edad entre 30 y 40 años, sexo masculino, con determinado nivel socioeconómico, que tienen este patrón de movilidad. Después eso lo interesante, y el tercer punto es, esto se extrapola a lo que sería el ámbito de bajo análisis. Imagínense que nosotros no vamos a estar diciendo, o no informamos, es las personas que tienen Movistar tienen este patrón de movilidad o tienen estas características. Lo que hacemos es, en base a la información que nosotros tenemos, la extrapolamos en base a la información censal, principalmente a lo que informa el censo de población, de manera de que la solución que brindemos o lo que decimos es la ciudad, imagínense, de San Miguel, tiene este patrón de comportamiento, tiene este patrón de movilidad, independientemente de qué operador telefónico que le tenga. Y después es el agregado, esto se trabaja todo por agregaciones, es lo que yo les decía, que no se entregan datos individuales y tampoco se hacen análisis individualizados. Acá lo que se busca es patrones de movilidad a nivel grupos, a nivel agregación. Entonces lo que podemos decir es, hay 92% de usuarios nacionales, es decir, de personas argentinas, habría un 8% como por ejemplo de turistas internacionales, y de ese 92% tantos son hombres, tantos son mujeres, y ahí entran las distintas desagregaciones. Esto, si quieren, es a alto nivel lo que nosotros vemos como Big Data, pero lo principal que quiero que se lleven de este primer punto es, ¿qué es Big Data? Que Big Data es la revolución actual de los datos,
en donde lo que pasa por minuto es extremadamente rápido, mucho volumen y muy variado, y que se necesita que la combinación de todo eso y la explotación de todas esas variables genere un valor. Si no hay valor, no tiene sentido asignar recursos, tiempo, recursos económicos, personas a la explotación y al uso de esos datos. Ahora lo que les voy a estar contando son casos de uso. Si quieren, después podemos dejar minutos para preguntas o comentarios que ustedes quieran hacerme o reflexiones. El primer caso que les quiero compartir es el Estadio Único de La Plata. Nada, obviamente está en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Es el estadio único que comparten Gimnasia y Estudiantes. A nosotros lo que se nos pidió, en base a lo que yo les contaba dentro de lo que sería la unidad de negocios LUCA, es entender cómo cambia la cantidad de personas cuando hay un partido de fútbol en el estadio. Hicimos un caso de análisis que fue la fecha del 4 de abril, a las 18 horas jugó Estudiantes contra Newell's, y lo que se ve claramente es la barra gris es un día normal que no hay partido, y la barra roja es el día en que hay partido. Lo que es notorio es, vean cómo a partir de las 17 horas, el partido es a las 18, cómo se empieza a incrementar notoriamente las personas que están alrededor del estadio. Esto no quiere decir que en el estadio hayan casi 100.000 personas. Lo que estamos diciendo acá es que alrededor del estadio hay aproximadamente 100.000 personas. Es notorio cómo entre las 18 y las 20, que es sería el horario del partido, está el pico, y entre las 21 y a las 21 es el horario que ya la gente empieza a descongestionar lo que sería la zona del estadio y vuelve a sus hogares, y ya a las 22 cae drásticamente, de 21 a 22, cómo cae la cantidad de personas. Ahora, no solo podemos ver la cantidad de personas que hay, sino que también podemos ver, lo que yo les contaba antes, distintos perfilados. El primer perfilado que estamos viendo es por género, básicamente. Es muy notorio cómo se incrementa la cantidad de personas masculinas en el estadio, si bien el femenino también crece un poco, y esto es atribuible a que también las mujeres van a ver espectáculos de fútbol, pero es claramente domina la presencia masculina en el estadio. Un segundo punto es un nivel socioeconómico, donde empezamos a entender a nivel socioeconómico quiénes son las personas o las personas que recurrieron a ver este partido, de qué nivel socioeconómico son. Y el tercer punto es rango etario, donde se puede ver, como por ejemplo, que claramente las personas mayores a 60 años son las que menos asisten a este tipo, o asistieron a este espectáculo. ¿Para qué puede servir todo esto? Se estarán preguntando. Puede servir primero para dimensionamiento de transporte público, dimensionamiento de seguridad, entender aproximadamente cuando hay un partido de fútbol en este estadio, cuál es la cantidad de personas aproximadas que pueden llegar a ver por esa zona. Este es uno de los casos que armamos de respecto a lo que sería movilidad o transporte, pero transporte orientado, si quieren, a un evento puntual. Acá lo que estamos viendo es un mapa, básicamente, que acá es donde tenemos el estadio, y lo que estamos viendo es las personas que asistieron al estadio, de dónde provenieron, es decir, cómo llegaron al estadio. Fíjense, con un mapa de calor, fíjense que toda esta zona sería la zona principalmente de La Plata. Esto que ustedes ven acá, que se ve acá en rojo, es lo que sería microcentro en lo que es Buenos Aires, que es básicamente el principal polo de trabajo en lo que sería Capital Federal. Con lo cual esto lo que nos da a entender es que las personas que fueron de Buenos Aires, en su gran mayoría, fueron luego de su trabajo. El trayecto fue desde su trabajo principalmente a lo que sería el estadio. Y después tenemos algunas que otras zonas más alrededor, más en lo que sería primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. Pero principalmente el foco de la gente que asiste al estadio es de estas, obviamente que era esperable que sea alrededor del estadio, pero para lo que sirve esto es que particularmente es esta zona, la zona roja, en la que más personas, de donde más provinieron las personas. Y si yo tendría que empezar a diagramar un transporte público, entender cómo puedo diagramar el transporte, tendría que focalizarme en esta zona, posiblemente en esta zona. Esto, si bien es una visualización o es una foto que les presento en el slide, esto se puede profundizar mucho más y podemos llegar a entender a nivel manzana este tipo de colores, con lo cual esto es útil si quieren para lo que sería el transporte. Un segundo caso es movilidad de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora esto se los voy a mostrar con una visualización. Nosotros el tipo de soluciones que hacemos es
queda en función de lo que arreglemos, pero puede ser visualizaciones, pueden ser mapas como les mostré antes. Acá lo que mostramos es, en primer lugar, es la cantidad, esto sería la ciudad de Buenos Aires, y lo que vamos a ver ahora, lo que está acá abajo, es un rango, es el rango horario, y lo que empezamos a ver es, a medida que transcurren las horas, cómo se van concentrando, o dónde se van concentrando las personas dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que, por ahí les comento un poco, toda esta zona que está acá, todo lo que es microcentro. Este mapa lo que nos está mostrando es las personas que vienen del Gran Buenos Aires, a dónde van en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todas las personas del Gran Buenos Aires en general se concentran en lo que es microcentro. Y si quieren esta parte, que sería la parte que limita con la parte oeste y noroeste de la capital. Y esto, lo interesante son los turistas internacionales. Acá lo que estamos viendo es los turistas internacionales. ¿Dónde se concentran? Se concentran principalmente en toda esta zona, que es la zona de Microcentro, Plaza de Mayo y Puerto Madero. Y fíjense este punto que yo les marco acá, que también se remarca mucho, que es al sudeste de la ciudad, que básicamente es todo lo que es la parte de Caminito y La Boca, donde está el estadio de Boca Juniors y la parte de Caminito. Con lo cual, viendo esto, lo que puede destacar es que hay determinados polos turísticos dentro de la ciudad de Buenos Aires que están muy bien explotados o que son muy visitados, si quieren, por turistas internacionales, como era el caso de La Boca, pero por ahí hay otros como Palermo o Recoleta que están en una menor medida, y ahí es donde empiezan las estrategias que les comentaba antes, de cómo con esta información se pueden diseñar estrategias de comunicación, o de comunicación de turismo, o comunicación para entender este tipo de, cómo poder potenciar este tipo de zonas para que para que los turistas no solo recorran lo que sería principalmente Caminito, sino que recorran el resto de las atracciones turísticas que hay en Capital. Este es el primer caso que hicimos de todo lo que yo les contaba de lo que es Luca y de cómo generamos valor, que básicamente es para la ciudad de Neuquén. Básicamente lo que nos pidió la ciudad de Neuquén era entender cómo era la movilidad dentro de la ciudad de Neuquén, porque ellos estaban analizando cómo diseñar o optimizar los medios de transporte y estaban pensando en hacer un metrobús. Básicamente lo que se hizo en conjunto con la ciudad de Neuquén fue a la ciudad de Neuquén, que esto es muy replicable si quieren a San Miguel, por ejemplo. Pero imagínense que a la ciudad a Neuquén lo dividimos en 11 zonas. Esas zonas las construimos con el cliente, que son con el cliente, que sería el gobierno en este caso, que son las que eran de interés para entender los flujos de movilidad dentro de esas zonas. Y lo que se empieza a ver es cuál es la movilidad o la cantidad de viajes que se hacen por zona, cómo se relacionan esas zonas y cómo son los trayectos de esas zonas. Y acá es donde se ve claramente que esta zona, este triángulo, es el triángulo que mayor cantidad de viajes concentra, y lo que permite esto es validar si el diseño que había hecho la municipalidad de implementar todo un servicio de Metrobús, que básicamente es un carril exclusivo para colectivos, iba a capturar o iba a concentrar la mayor cantidad de viajes que había en la ciudad. Y el triángulo básicamente lo que se ve es que principalmente este es el triángulo con mayor cantidad de viajes. Pero esto es lo que yo les digo, como desde los datos, ¿no? Y como desde datos que básicamente datos de movilidad y de perfilado de personas, acá podíamos empezar a entender, no se los muestro, pero empezamos a entender si el viaje era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa de la persona, o hacia otro motivo de viaje. Pero lo interesante de esto es cómo, en base a los datos y cómo hacemos el análisis y la explotación de esos datos anonimizados, se pueden llegar a obtener este tipo de conclusiones que son muy valiosos para la toma de decisiones. Y el último caso que les quiero contar es un caso de uso interno, que si bien lo usamos nosotros en Movistar para todo lo que es el negocio, si quieren, core de la compañía, que es básicamente venta de datos en sus distintas versiones, y lo que es terminales, es replicable a cualquier industria, y principalmente a cualquier industria de servicios, ¿no? Es lo que nosotros llamamos NBA. ¿Qué es NBA? Es Next Best Action, que básicamente es cuál es la mejor acción que nosotros tenemos para ofrecerle a cada cliente en forma individualizada. ¿Qué quiere decir esto? No todas las personas, todos nuestros clientes están en su mismo estadio, tienen su mismo nivel socioeconómico, tienen sus mismas necesidades de servicio,
y están en distintos ciclos de vida. Entonces lo que nosotros buscamos con esto es entender qué es lo mejor que nosotros le podemos comunicar a ese cliente en este momento puntual. ¿Para qué utilizamos esto? Básicamente, primero, para mantener un grado de fidelización o de satisfacción de nuestros clientes. No hay nada mejor que un cliente satisfecho y que valore el servicio que le das. Con lo cual, si quieren, es el primer beneficio que buscamos con esto, es que nuestros clientes estén satisfechos. Una segunda acción que se desprende de esto es la retención proactiva, es decir, nosotros tratamos de poder adelantarnos y poder conocer cuáles son los clientes que se nos van a dar de baja en el futuro para poder accionar y evitar esa posible baja. Acá lo que buscamos son distintos modelos de retención, modelos de Machine Learning, en el cual lo que buscamos es identificar esos clientes con una alta probabilidad de irse de la compañía, de manera de hacerle alguna acción para retenerlo. Lo que buscamos, por otro lado, es el desarrollo de nuevos canales, el desarrollo de nuevos servicios para nuestros clientes. Me imagino que toda la audiencia que está posee un celular, independientemente de la compañía, y lo que se busca es que vaya creciendo en el ciclo de vida de la persona los servicios que van teniendo. Ejemplo, yo puedo empezar siendo un cliente prepago, que básicamente mi manera de utilizar el servicio es haciendo una recarga previa, y con esa recarga, con ese dinero que yo recargo, utilizo los distintos servicios de voz, SMS, internet, redes sociales y demás. Pero luego, por determinadas situaciones o determinadas necesidades, ese cliente posiblemente en algún momento necesita algún servicio de pospago, ya es con alguna factura en el cual ya tiene determinados gigas de datos incluidos. Al principio pueden ser de 2 gigas, pero después con el tiempo es posible que requiera más de gigas, y ya el de 2 gigas no le alcance para el uso que él quiere. Entonces es recomendable ofrecerle uno de 4 gigas. Y a esto lo que me refiero es con el desarrollo de nuestros clientes. Y después el uso de otros canales. Yo creo que, si quieren, haciendo un poco de lo que está pasando ahora con el tema de COVID y todo el tema de la cuarentena, esto lo que hizo es, lo habrán leído seguramente en los diarios y demás, esto lo que hizo fue una explosión en los canales digitales. Básicamente muchas de las actividades o el hábito de compra que teníamos todos eran en forma presencial. Y hábito de compra me refiero desde comprar comprar ropa o desde pagar un servicio. Mucha gente por ahí iba habitualmente a un banco o a las distintas empresas de cobradoras de servicios. Y el tema de COVID y la cuarentena lo que hizo es, dada la no posibilidad de movilidad de la población, es empezar a utilizar este tipo de canales digitales en donde la persona se autogestiona. Con lo cual lo que buscamos con esto es eso, es entender qué personas son más propensas a migrar a un canal digital y qué personas no. Y para dar un ejemplo concreto, una persona de 20 años en general está mucho más familiarizada y amigable con la tecnología, y es muy probable que se autogestione o prefiera autogestionarse en forma digital con el celular. Ahora, por el otro extremo, y siendo así bien extremista para que quede claro el ejemplo, una persona de 70 años es muy probable que esté mucho más acostumbrada y prefiere el contacto cara a cara, prefiere ir personalmente a un centro de atención y que la atiende una persona, que a la otra persona que valora mucho más gestionarlo desde la aplicación del celular. Pero esos dos perfiles que yo les marco hay que conocerlos y hay que entenderlos. Y el principal error que podemos cometer como compañía es a una persona de 70 años que, por el comportamiento que tiene, no va a ser propensa a gestionarse en algún canal digital, nosotros hacerle comunicación para que lo haga. Y ahí es donde entra en juego todos los modelos de Machine Learning que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona, si quieren, todo el proceso de NBA? Y esto es, olvídense de que yo represento a Movistar y véanlo como cualquier otra empresa de servicios. Básicamente lo que consiste son en 3 etapas. Una de etapa de desarrollo analítico, que es en donde se construyen los modelos de propensión que determinan para cada acción un modelo de propensión. Cuando me refiero con un modelo de propensión, lo que estoy diciendo es qué probabilidad hay de que Emiliano Rafael adquiera este producto, o qué probabilidad hay de que Emiliano Rafael se dé de baja en los próximos 2 meses.
Eso es lo que se determina, a cada usuario se le asigna una determinada probabilidad, que son todos estos modelos analíticos que están viendo, pero son más de 25, más de 40, más de 30 modelos analíticos. Por otro lado tenemos las campañas, es decir, cuáles son las campañas estratégicas que define la compañía para el próximo trimestre, y cuáles son los principales KPIs que se van a estar siguiendo. Y luego lo interesante es el motor de NBA, que es lo que nosotros decimos, que lo que hace empieza a conjugar las dos cosas. Por un lado conjuga las probabilidades de compra. ¿Qué quiere decir la probabilidad de compra? A mí, lo que me va a convenir como compañía es ofrecerle algún servicio a la persona que más probabilidad de compra tenga. Entonces, por un lado se combina eso, y por otro lado lo que se combina es un plan de negocio que hay atrás de cada acción comercial. Entonces, en función de toda esa combinación, que es lo que determina el motor de NBA, y en función de las mesas de trabajo que tenemos entre Big Data, marketing, los equipos comerciales, los canales, es donde se define qué acción comercial, y no necesariamente una acción comercial. Esto no lo tomen como que esto es siempre para venta. Una acción comercial que puede ser a un cliente es recomendarle que actualice su versión del sistema operativo del celular. Básicamente porque la actualización del sistema operativo lo que hace es, primero garantiza seguridad en todo lo que sería el dispositivo, optimiza temas de batería, optimiza aplicaciones y optimiza el funcionamiento del celular con la red, con lo cual en ese tipo de acciones no es que estamos generando alguna venta para la compañía, sino básicamente lo que estamos generando, lo que yo les comentaba al principio de este ejemplo de buscar la satisfacción, incrementar la satisfacción del cliente, es esto, detectamos que la versión con la cual está navegando o está utilizando el cliente no es la más actual por el fabricante, y recomendamos que lo actualice por esto que yo le comentaba, que va a tener una mejor experiencia porque el sistema operativo va a ser de la última versión. Y luego lo que buscamos es esa recomendación que nosotros le vamos a hacer a nuestro cliente sea la misma independientemente del canal al cual el cliente se dirija. Puede ser algún canal out, es decir, nosotros lo llamamos al cliente para comentarle esta acción, el cliente se comunica con nosotros, la app de Movistar, esto es lo que yo les contaba de autogestionarse digitalmente, y si no, las tiendas físicas, es en donde la persona va a la tienda y está cara a cara con el representante para evacuar las dudas en forma presencial. Pero lo interesante de esto es, no importa en qué canal el cliente se contacte con nosotros, la oferta buscamos que siempre sea la misma y sea la mejor para ese momento puntual del cliente. Nada, por mi parte, hasta acá es lo que le quería contar. La verdad que dejo el espacio por cualquier duda, reflexión o tema que quieran que charlemos. Mario acá pregunta, dice, ¿la plataforma Lucas ya está disponible en todo el país y se la puede usar independientemente del prestador o debe ser solo de Movistar? Pregunta Mario. No, a ver, Lucas es una unidad de negocio que tiene distintos casos de uso, esto que yo les mostré algunos de movilidad principalmente. Está disponible, sí, a nivel país, pero es solo para usuarios de Movistar. Igual, no, lo interesante de esto es, nosotros con los usuarios de Movistar después extrapolamos al resto de la población bajo análisis, con lo cual es independiente en el fondo cuál es el operador que el cual tiene. Pero sí que es verdad que la información con la cual nosotros construimos toda la analítica y todo el caso de uso es de los usuarios de Movistar. Que después eso se extrapola al total de la población, pero es en base a la población de Movistar con la cual tenemos los datos para hacer el analítico y el modelo. Tenemos otra pregunta acá que dice, los perfiles socioeconómicos mostrados a partir de las bases de datos, ¿a partir de qué base de datos se obtienen? Son información que nosotros usamos en base al comportamiento de nuestros clientes. En algunos casos podemos complementarlo con información del censo, pero eso va a depender del caso bajo análisis, y el principal valor es en base a cómo es el comportamiento del cliente frente a nuestros servicios. Pero también podemos utilizar información del INDEC, principalmente. Bien, acá le contesto yo a Mario, que pregunta si van a estar disponibles estas presentaciones para verlas nuevamente.
Bueno, te contesto, Mario, que a partir de la semana que viene van a estar disponibles todas las charlas del ciclo de conferencia en la página web del Consejo Profesional de Ingeniería, que es www.copit.org.ar. Acá hay otra pregunta, Emiliano, dice, ¿tienen alguna aplicación realizada en el ámbito de la salud? No, en el ámbito de la salud no desarrollamos ninguna solución. Es cuestión de entender la necesidad y ver si la podemos resolver. A ver, yo traje algunos ejemplos, pero tenemos ejemplos de scoring, ejemplos de movilidad. Va a depender de entender la problemática o qué quieren resolver o cuál sería la consulta de negocio y ver de qué manera nosotros la podemos construir. Habría que entender a qué se refiere específicamente con temas de salud. Si querés, Omar, te robo 2 minutos por ir apuntando más al tema de salud y al tema que estamos atravesando ahora de COVID. Bueno, no sé en si... una de esas, la pregunta siguiente tiene que ver, dice, ¿se pudo aplicar esta tecnología en el control de COVID-19? Exacto, mira, parece como si estuviera armada la pregunta, porque les iba a contar justamente eso. A ver, trabajamos en conjunto Movistar hizo en conjunto con la Universidad de San Martín, hicimos una colaboración en el cual nosotros desarrollamos en conjunto un indicador de movilidad que se disponibilizó al gobierno, que se disponibiliza diariamente al gobierno nacional y a los distintos gobernadores de las provincias de todo el país. El indicador básicamente lo que te mide es cuál es el ratio de movilidad que está teniendo esa localidad o ese partido o departamento o la provincia respecto a la movilidad que tenía previamente la ciudad, previamente a la cuarentena. Para darte un ejemplo, imaginémonos que San Miguel de Tucumán en promedio, antes del COVID, tenía una movilidad de 4 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Pongo 4 kilómetros para hacer un número redondo, ¿no? Pero imagínate que en promedio las personas de San Miguel de San Miguel recorrían 4 kilómetros por día. Luego del COVID, a partir del 20 de marzo, que fue cuando se decretó la cuarentena, esa movilidad, imaginémonos que pasó a ser 1 kilómetro. Con lo cual, lo que yo estoy diciendo es 1 sobre 4, un 25% es lo que está teniendo de movilidad la ciudad respecto a su comportamiento natural previo a la cuarentena. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nosotros lo disponibilizamos al gobierno y diariamente, y a medida que se va flexibilizando la cuarentena y se van flexibilizando las distintas actividades comerciales, este indicador muestra cómo la movilidad se va acercando o se está acercando más a la situación pre-COVID, que es la situación normal de la ciudad. Con lo cual, sí, nosotros estamos trabajando en conjunto con Gobierno Nacional y con los distintos gobiernos. Más que nada es una solución, una herramienta que Telefónica como responsabilidad social brindó al gobierno para el seguimiento, si quiere, o una herramienta como seguimiento de las distintas políticas que toma el gobierno de seguimiento de movilidad de la pandemia. Bien, perfecto. Tenemos otra pregunta acá que dice, cuando se contrata el servicio, ¿lo configura solo la gente de Movistar o trabajan en conjunto con el cliente? No, trabajamos en conjunto con el cliente, tenemos muchas charlas porque en el fondo este tipo de soluciones, si bien es un producto o una solución, hay que customizarla o entender la problemática puntual del cliente, con lo cual se trabaja más como consultoría y lo realizamos en conjunto con el cliente. La idea es entender la problemática, generalmente hacemos alguna demo para ver si la demo que nosotros realizamos cumple cumple las necesidades del cliente y esa demo le va a permitir generar valor para la toma de decisiones y a partir de ahí desarrollamos la solución definitiva. Pero la demo, si querés, es una solución real, no es una demo con datos inventados, es una solución real, pero a menor escala. Bien. Otra pregunta que hacen acá es si Movistar cuenta con un grupo de trabajo dedicado a Machine Learning. Sí, es toda la dirección de Big Data. A ver, básicamente somos aproximadamente, sí, 140 personas debemos ser en total, que está trabajando no solo Machine Learning, tenemos distintas disciplinas, por un lado tenés Machine Learning, por otro lado tenés todo el ecosistema, el que mantiene la arquitectura de Big Data, que es donde después corren los distintos modelos de Machine Learning.
O sea, si quieren Machine Learning, lo podemos relacionar un poco más con la parte de Data Science, si quieren, que es la parte que construye los modelos analíticos, pero por otro lado hay un equipo fuerte en el que es el que mantiene y disponibiliza las herramientas y la información para que el equipo de Data Science pueda hacer la explotación. Pero sí, el equipo es dedicado y es personal propio de Movistar. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias a la división de Big Data de Movistar por estar presente en este ciclo de conferencias de la Semana de la Ingeniería del Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán. Bueno, esperamos contar contigo en otras charlas también y agradecerle a la audiencia que nos ha estado acompañando y decirle que los esperamos en la continuidad del ciclo a horas 18. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.